Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, estamos aquí 2026 en la dicha de compartir este espacio. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico. De nuevo, aquí en Tus Derechos al Día, un espacio que utilizamos desde Ayuda Legal Puerto Rico para hablar de temas de política pública y de temas de derecho que usualmente no tenemos la oportunidad de hablar quizás con tanto detenimiento en otros espacios. Tenemos la mesa con las Charlie's Angels, las mejores cantadoras de karaoke cada vez que vamos a grabar este programa, personas que se incentivan ante un micrófono, pero que en la vida real y la mayoría del tiempo están ocupadas haciendo labores relacionadas a la defensa de derechos fundamentales, compañeras de Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos. ¿Quién empieza a presentarse después de esa introducción? Pues a la que más se aleja. Ok. Verónica, del programa de recuperación justa. Y yo soy Verónica Rivera del programa Derecho a tu Casa. Glory Meléndez de Apoderamiento Legal. Y yo soy la licenciada Ariadna Godró, como decía ahorita. Bueno, gente, muchos temas que hablar. El 2026 está potente, como decimos por ahí. Yo recuerdo cuando a final del 2025, bueno, a inicios del 2025, Verónica González anunció un día que el 2026 era su año y que ella iba por ahí por el 2026. El 2026 nos demostró en los primeros 3 días su capacidad de superar o de por lo menos mirar ojo a ojo lo fuerte que fue el 2025. Y ya entrando con un poco, ¿verdad?, más de detenimiento y seriedad con estos temas. Literalmente el 3 de enero comenzó un proceso de invasión a Venezuela que terminó en la captura, que algunos han llamado un arresto, pero realmente se trata bajo el derecho internacional de un secuestro del entonces presidente, del aún presidente del país, Nicolás Maduro. Y queremos dedicar el tema de hoy a hablar particularmente no del tema de Venezuela necesariamente o solamente, ¿verdad? Y no queremos entrar en esos debates que hemos visto por ahí, sino literalmente hablar del tema de la guerra y de la normalización de la guerra y cómo después de la invasión de Venezuela hemos visto un recrudecimiento de la militarización en Puerto Rico. Un proceso de militarización que no es nuevo. Puerto Rico, desde que fue invadido por los Estados Unidos en 1898, ha tenido literalmente olas de militarización. Hay gente que sostiene que ha sido un país continuamente militarizado a través de los datos, no solamente porque pues al principio de esa invasión de Estados Unidos tuvimos un gobierno puramente militar que militarizó las fuerzas policíacas, militarización en la policía que se mantiene hasta el día de hoy, que se trató de atender incluso hace unos 15 años atrás a través de la entonces llamada reforma de la policía. Un proceso de militarización también que tiene que ver con procesos de vigilancia y de discrimen y de persecución también a grupos disidentes, grupos afiliados a la lucha por la independencia del país. Ese es un proceso también atado al proceso de militarización, el establecimiento de bases que representaban no solamente una ocupación del territorio y el desplazamiento de comunidades, sobre todo en zonas costeras, ya de por sí empobrecidas, y que fueron espacios y que han sido espacios de práctica que incluso han terminado no solamente en contaminar estos espacios, ¿verdad? Estos espacios geográficos, sino también de enfermar a la gente. Hablemos de la alta incidencia de cáncer en lugares cercanos a las bases, lugares como por ejemplo las islas municipios de Vieques y Culebra, sino también en la muerte de personas en Puerto Rico. Pensemos en David Sanes y cómo esa muerte generó esa lucha contra la militarización, que literalmente lo que revive es, vivimos en un espacio colonial que tiene estas bases estadounidenses donde se hacen las cosas que no se quieren hacer allá, donde se contamina y se mata, y en Puerto Rico no queremos una cultura de militarización. Pero fast forward 2025-2026, bajo la administración de Donald Trump ha habido un resurgir de estas bases militares. Con ese resurgir, pues, no solamente para el tema de la inmigración y el fortalecimiento, ¿verdad?, de las políticas de frontera, sino literalmente para comenzar procesos de guerra contra distintos países. Y en el caso, ¿verdad?, por lo que mencionó a Venezuela, además de que es lo primero que pasa este año, es literalmente porque entonces se trata de una normalización, ¿no? De escuchar los aviones, pero nadie habla de eso, de las casas que tiemblan y la gente reporta, pero no es una noticia, de los convoys que se ven en las calles, las fotos de cuartel de Valleja con cientos, si no miles de personas uniformadas, de, por ejemplo, el alquiler del aeropuerto de Mercedita, y literalmente hablar de que Puerto Rico se convierte entonces en una base completa, en un momento donde Estados Unidos ha reactivado
o quizás siempre ha estado activa, pero ha fortalecido esa doctrina donde Estados Unidos siente, ¿verdad?, que el resto del mundo es su patio y que ellos van extendiéndose sobre ese patio y que tienen la oportunidad de invadir, porque sí, y Puerto Rico como una sede. ¿Qué pensamos de eso? Saludos cordiales, esta pequeña introducción para hablar de esta potente el 2026. Verónica Rivera, ¿estás loca por decir algo? Yo creo que lo único de ese recuento que da miedo es un recuento de horror y un poco confrontar la situación de Puerto Rico, la precariedad a tantos niveles, ¿verdad? Y lo que hemos estado diciendo, que mientras sigamos siendo una colonia de Estados Unidos, vamos siempre a estar vulnerables a ataques y también, pero internos y externos. Es decir, Estados Unidos nos ataca en la manera en que explota nuestro territorio para sus prácticas y también nos hace vulnerables a gente externa a Estados Unidos que puede identificar que Puerto Rico es un punto estratégico, ¿verdad?, en esa ofensiva tan imperialista que Estados Unidos está asumiendo durante este periodo de esta fase del régimen de Donald Trump. Entonces yo creo que lo único positivo, si fuera yo a decir algo, es que podemos tener la conversación porque está ahí. Ya no es una cuestión de que nosotros estamos diciendo de lo que pasó o de que limpien las aguas de Vieques porque no los deben. No, la cuestión es que ya están de nuevo haciendo prácticas aquí. Ya tenemos personas que viven en Puerto Rico que están siendo directamente afectadas por esas prácticas militares y eso tiene un significado a nivel material, ¿verdad? De cómo afecta nuestra vida diaria, las personas que están más cerca de esas prácticas militares, pero peor aún tiene o cometido también de normalizar lo militar en nuestra vida diaria. Y ahí es donde está el peligro y ahí yo creo que es donde las puertorriqueñas y los puertorriqueños tenemos que hacer un frente común de que la guerra no se puede normalizar, de que explotar un territorio, comunidades, personas, para fines de guerra no se puede normalizar y que tenemos que organizarnos en cuanto a eso porque literalmente son asuntos de vida o muerte. O sea, con el tema de la estrategia militar en Venezuela, nosotras tuvimos la oportunidad durante el receso escuchar personas que decían, sabíamos que iba a pasar porque aumentó el movimiento militar. Y eso no es cualquier cosa. O sea, no es cualquier cosa. Y creo que nos toca visibilizarlo y organizarnos en cuanto a eso. Yo quiero decir algo, González, antes de, y un poco también para hacerte la pregunta después de que digas lo que sabes que quieras decir. Para efectos de la militarización, una de las cosas, yo creo que también de los referentes cercanos que tenemos a la guerra, porque es inmediato y sigue ocurriendo, es el genocidio en Gaza. Y los otros días leía de estas personas que están trabajando desde la conducta humana, pues el daño literalmente a la composición de la manera de la neuroplasticidad, la manera que uno comprende el mundo que hace. Tú ver una foto de un niño en pedazos porque le cayó una bomba encima y acto seguido un anuncio de crema y acto seguido un anuncio de un bikini y acto seguido un reel de comedia y acto seguido un policía de ICE que le dispara a quemarropa en la cara a una mujer y entonces próximo unos patitos, ¿verdad? Cruzando la calle. Y no sé si hay un proceso también de indiferencia, de ese zapping de información, de que todo el tiempo estamos scrolling y hay una normalización, porque hay gente que dice, es que es un precio a pagar para nuestra seguridad, porque estamos más seguros con la guerra, estamos más seguros si la base está aquí. Pero yo no sé si la gente joven piensa que estamos más seguros o si es que realmente hay un zapping de información. No, a mí no me sorprendería caer algo de eso, ¿no? De la normalización de la violencia y de la cotidianidad de la violencia en los últimos años especialmente, ¿no? Que es algo que obviamente no empezó ahora. Y puede haber, sin duda, algo de eso. Creo que también un gran sentido de impotencia. Incluso si tú reconoces esto como algo mal, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer cualquiera? O sea, y un poco para mí, cuando tú hablas de retroceso, pero para mí se fue... para mí eso es una pieza importante, porque ¿verdad? Se siente un retroceso, no solo, pues tú hablabas de Vieques, yo pienso que ciertamente, ¿verdad? De donde estábamos en Vieques y la lucha que se dio para sacar a la Marina de la isla, municipio, pero un poco de todo lo que ha pasado en los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. La idea que todas estas estructuras se crearon para que esto no ocurriera, ¿no?
Y a veces, bueno, y gracias a Hollywood, entre otros factores de movilización, ¿verdad? Pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pensamos rápido en genocidio, en el Holocausto, pero recordatorio amable de que la Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión de Polonia. No era tampoco una meta noble. Empezamos exactamente donde está un país que decidió que tenía suficiente poder para no respetar los derechos de otros estados. Y eso fue lo que llevó el mundo al caos. Y estamos aquí de nuevo, un espacio de que la diplomacia ya no importa, que las instituciones no importa, que el derecho local no importa, porque que el derecho internacional no importaba, eso ya lo dimos por perdido hace tiempo en Estados Unidos, pero el derecho tampoco de Estados Unidos importa, ¿no? El presidente abiertamente diciendo que lo único que realmente responde a su propia moralidad, que muchos cuestionamos si existe o no, pero eso es lo que él bueno, dice y que está teniendo, responde. y que no es una mera locura, y no es un mero decir, son cosas accionables. ¿Sí? Literalmente la invasión de Venezuela, e indistintamente de que usted pueda pensar, o que yo misma pueda tener comentarios sobre Nicolás Maduro, la democracia, esas elecciones, esos procesos. La realidad del caso es que llegar a un país y usted coger una persona y llevársela sin ningún tipo de proceso. O sea, en un país, hablo de Estados Unidos también, donde de momento ahora los ciudadanos llevan desapareciendo de las calles también desde que empezó el gobierno de Donald Trump. Televisado. Está caminando por ahí, lo cogieron 2 personas encapuchadas y se lo llevaron. Eso es una cosa bien brutal y también accionable. Pensemos en el caso de Groenlandia, que ayer mismo yo les decía a ustedes, Groenlandia es un país que yo jamás visualizaría en medio de un contexto de guerra. Y el hecho de que tú tengas países llegando allí a desplegar tropas. Que en Groenlandia vive gente que por alguna extraña razón nunca son parte de esta conversación. Y que no quieren que los invadan. Que no quieren y que tienen miedo, ¿no? Tienen un miedo terrible. Y es literalmente, un poco se siente como la arbitrariedad. Y pienso en un país como el nuestro. Mira, quería decir esto, ¿verdad? Porque Wilton tiene que estar bien feliz porque yo he cogido este micrófono como batuta hoy. Entonces yo lo subo, yo lo bajo, lo muevo hacia el lado, pero ahí está Wilton, mira. Siempre fide, siempre dándole fiel. a la mesa. Y dándole a la mesa. Y Wilton se da cuenta de que pasan los años, pero no pasan por mí, querido. Y acaba de romper la silla la compañera Verónica Rivera Torres. Pero quería también hablar de entonces cómo otros temas, ante el tema de la militarización, de momento tienen opacidad. Porque por un lado tenemos un gobierno local que nunca se va a oponer a Donald Trump, que va a aplaudir todas las casas de Trump, pero esto yo no creo que sea porque son políticas de Trump. Yo creo que la militarización es algo separado. Y me preocupa que consideraciones, por ejemplo, desarrollo económico, de qué significa esto para el desarrollo económico, qué significa esto para un país con una crisis de construir vivienda. ¿Sabes qué? Es que la propia Junta de Control Fiscal hace 4 semanas emitió una opinión diciendo que en Puerto Rico había una situación grave de vivienda asequible y que no había un plan real del gobierno de los chavos que habían de crear vivienda asequible. ¿What? El hecho de que qué significa esto para los materiales de construcción que no hay, cuáles van a ser las prioridades, cuál es el proceso, y creo que eso es algo a mirar. A mí me parece que hay ¿verdad? Yo tengo varias cosas que decir de diferentes puntos, no sé si me da tiempo de decir todo, pero sobre este asunto del desarrollo económico estábamos leyendo y buscando información durante esta semana y viendo, ¿verdad? Profesionales que están retando esa idea de que la remilitarización de Puerto Rico va a traer esta gran bonanza económica, y que lo que va a hacer es sacarnos del hoyo en el que estamos, ¿verdad? Y yo creo que siempre tenemos esta mentalidad de que siempre va a venir alguien más a sacarnos del hoyo en el que estamos. En su momento, la Junta de Control Fiscal, ellos sí vienen a acabar la corrupción, ellos sí nos vienen a sacar del hoyo, y más de 10 años después aquí seguimos. Y ahora pues son los militares los que vienen entonces a sacarnos del hoyo, y vamos a seguir estando en el mismo hoyo, porque los militares no vienen a vivir aquí, a consumir en nuestra isla, vienen a consumir dentro de las bases. Y entonces, pues cuando hablan del desarrollo económico de Puerto Rico, pues, y lo brutal que ha sido, ya el impacto brutal que ha tenido en la economía, este tiempo de remilitarización, lo que dicen es que compran pan en la panadería y esas cosas. Entonces, cuando tú miras el impacto a largo plazo, que realmente el desarrollo económico no es solamente el consumo al detalle, es mucho más que eso. Entonces, al confundir los términos, confunden a la gente y hacen creer que el aumento en el comercio es lo que va entonces a resolver todo el problema de Puerto Rico económico. Y eso es bien terrible y bien nefasto, y además falso.
Y sí, qué bueno que hay más consumo en los pequeños comercios, pero a la misma vez tenemos que ver cuál es el impacto que está teniendo. Es ver ¿verdad? El big picture, como decimos en buen español, de qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a traer. Y si ahora mismo nosotros como país, como puertorriqueños y puertorriqueñas, no tenemos lío ni pelea con nadie, de momento estamos siendo el foco de una actividad militar en un contexto donde Estados Unidos está atacando la soberanía y está amenazando soberanía de muchos países. Está atacando la soberanía de Venezuela, está hacia el norte apuntando hacia Groenlandia, una guerra así a punto de nada de estallar allá, en el medio Canadá, que ya ha mencionado el presidente que lo quiere de Estado 51, que lo quiere también como Estado 51, lo que llevaría a un montón de personas a quemar las gorras y las camisas que han por año almacenado. Bueno, que nos quite que eso es un daño económico también, que nos quiten el 51. Te van a generar ingresos y pues trabajo haciendo el 52. El 52. O 51, 53, pero no sé. Yo pongo 52 o 53 y con unos dedos así cruzados. Es que sería devastador, hay mucho merch ahí en el medio. De hecho, hay toda una narrativa de país. Yo creo que eso es hasta un monumento histórico, no importa lo que uno piense sobre el futuro político del país. Sí, igual también, porque en Canadá también vive gente y tampoco hay una mucha gente y no quieren. Volvemos al tema gracias a la compañera Verónica. Pero yo quería decir que no se nos puede olvidar que bien al principio del año, cuando Trump estaba... O sea, Trump demuestra y ha demostrado mucho menosprecio y desprecio hacia Puerto Rico. Claro. Y hacia el liderato puertorriqueño lo insulta cada rato, o sea, eso está ahí. Y yo recuerdo que al principio, cuando empezaron las movidas militares acá, hubo gente, y lo escuché, o sea, del partido que ahora administra, bueno, que supuestamente administra Puerto Rico en estos momentos, digamos, el que está en el poder, celebrando que Puerto Rico volviera a ser un punto estratégico para Estados Unidos. Y lo celebraban porque sentían un respiro de como que, ay, no nos van a soltar. No nos van a soltar porque vamos a darles nuestras tierras para que bombardeen y para que practiquen. Y volvemos a ser importantes, por lo tanto, no nos van a soltar. Y lo que no se dan cuenta es que Estados Unidos no necesita que Puerto Rico sea una colonia para meterse con Puerto Rico y convertirlo en un punto estratégico. Ese es el punto. Ese es el punto del imperialismo. O sea, estamos hablando de un país que se mete donde le da la gana, así como el presidente del Senado nos decía el otro día, yo prohibiría el aborto y lo puedo hacer. Pues literalmente eso es Trump. O sea, Trump no necesita que Puerto Rico, darle más poderes a Puerto Rico, o incluso trabajar entrar a Puerto Rico a Estados Unidos para utilizar nuestras tierras. Exacto. Ese es el punto. Entonces el gobierno local de verdad que permiso, tampoco. No sabe de qué más forma fallarnos. O sea, no sabe, o sea, no contamos con un gobierno puertorriqueño que nos defienda. Entonces vemos en las redes sociales, en esa misma línea, la celebración de que por fin estamos siendo reconocidos, invadidos, celebrando y glorificando este operativo militar. Y tú ves los comentarios de poderío militar en su máxima expresión, sin ver el peligro que eso representa y sin embargo siendo disfrazado con una idea de que es seguridad lo que nos están trayendo, de que ahora sí estamos seguros porque ellos están aquí. Incluso desde un país con recursos limitados, ¿no? Y una de las cosas que pasó después del 3 de enero fue el cierre de los espacios aéreos de Puerto Rico por 24 horas, pero ¿qué significa eso para un país que depende de las cosas que se traen de afuera, ¿no? Y que la salida a través de los puertos aéreos y los puertos marítimos es tan crucial literalmente para la subsistencia? Además, como ha pasado en otras jurisdicciones, la experiencia de Puerto Rico no es única en el mundo, pero estos espacios que se usan de base y la falta de recursos que tienen después para materiales de construcción, para distribución de agua, pensemos que estamos literalmente en medio de un proceso de amenaza a un país soberano, de la amenaza de otra agresión a la soberanía de un país, ¿verdad? En este caso de Groenlandia, a 5 o 6 meses de una nueva temporada de huracanes. Es una tormenta perfecta en muchos sentidos para hablar de las necesidades que hay en Puerto Rico, porque mientras Trump sigue destinando dinero al Departamento de Guerra, que no por casualidad lo denominó el Departamento de Guerra, en aquel momento pensábamos que era otra locura más, o algo nominal nada más, literalmente estamos hablando de un desmantelamiento de otra entidad que está dentro del Departamento de Seguridad Nacional,
que es FEMA. Y creo que hay un problema de atar cabos y de ver esto bien conectado a la realidad. Los temas también de militarización están atados a abusos a la población de distintas maneras, incluso se reportan en países que han sido militarizados por los Estados Unidos o en lugares militarizados por Estados Unidos, y fue parte de las cosas que se reportaron durante el proceso aquí post María, donde el país también, la primera respuesta que llegó fue la del Army. La realidad es pues de agresiones de distintos tipos hacia mujeres, entre otras incidencias, ¿no? Y a mí me parece que es importante, y esas cosas, ¿verdad?, se presentaron en ese momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en aquella vista que tuvimos y participamos en el 2017 junto a otras personas, y me parece importante también señalarlo. Yo creo que el tema de la guerra, dice por ahí Marta Gómez, alguien que Verónica y yo amamos mucho, y asumo que aquí en esta mesa también, que para la guerra nada, ¿no? Los temas de la militarización, los temas de la guerra nunca son temas que están atados a seguridad o a desarrollo. Son muerte. Son temas que siempre están atados a la muerte, ¿verdad? Y me parece que atender el tema de la militarización, que es un tema de convergencia, o ha sido históricamente un tema de convergencia en el país, la lucha contra la militarización, que fue la lucha contra la militarización de la policía a principios del siglo de los 1900, que fue después el proceso de reforma de la policía, que fue el proceso también de sacar a la Marina de Vieques. Esos han sido temas de convergencia, y me pregunto, y quizás dejarlos con esto y hacer esta pregunta a la mesa para que González empiece desde la esperanza. ¿Será todavía posibilidad de que haya convergencia alrededor de oponerse a la militarización? Verónica, estamos desde la esperanza. Yo estoy tiene que haberla, o sea, tiene que haber una posibilidad. Y yo además no dudo que vaya a ocurrir. Mi preocupación, porque no puedo ser todo optimista, pero mi preocupación es que resulte de la misma forma que fue el último gran momento, o el más reciente, en el sentido de último gran momento de la lucha contra la militarización, que tuvo que morir alguien literalmente para que la gente sintiera esto realmente nos afecta de manera bien directa. Yo espero que no sea así, pero creo que va a pasar. Wow, esa era la parte hopeful, de la esperanza. De la esperanza. Esperanza, la consecuencia, sí, el final sigue siendo el mismo. Verónica no fue esperanzador, pero yo creo. Y después va Glory, por favor, ve buscando. Voy buscando. Bueno, honestamente, yo pienso que no está madura la cosa. O sea, no está madura para aglutinar gente en torno a esto, porque se sigue sintiendo muy regional, como muy el área, ¿verdad? Y va en coche. O sea, es decir, ni siquiera siento como que está muy organizado las personas directamente afectadas, ¿verdad? Por los ruidos, por todo lo que significa tener prácticas militares en tu comunidad. No, pero creo, y tengo que pensar, que como estamos viviendo en tiempos tan límites, cosas que nosotras quizás podríamos decir, ay, esto se va a poner bien malo, pero como que todavía estamos en esa transición de aceptarlo. Creo que hay un poquito de negación, pero creo que ya se nos está quitando, ya se nos está acabando ese espacio de negación, porque ya está muy, muy ahí, ¿verdad? El Estado, cómo se ha ido desarrollando el régimen de Donald Trump, y cómo el gobierno de Puerto Rico pues se ha convertido en su cómplice y promulgador. Y creo que eso nos va a obligar a movernos. No sé exactamente qué es lo que va a tener que pasar. Ciertamente, si muriera una persona por las prácticas militares o relacionadas con eso, pues algo de movimiento estará, pero al mismo tiempo ahora mismo ya estamos perdiendo gente. O sea, todas estas políticas de Donald Trump que comenzaron en cuanto entró al poder ya está costando vidas a distintos niveles, y no sé, algo va a tener que pasar. Ojalá no sea a costa de alguien, ¿verdad? Así como lo que pasó en Vieques, pero creo que ya tenemos que estar en la mesa y teniendo un plan si de verdad queremos terminar vivos de aquí a que supuestamente Donald Trump se vaya de Casa Blanca, que tampoco lo tengo claro. Glory. Está complicado el asunto de la esperanza, a menos que sigamos, ¿verdad?, insistiendo en ella de forma casi con la necedad, ¿verdad?, de agarrar la esperanza y no soltarla. Yo creo que hay un momento bien difícil, porque se le ha olvidado en estos años, y las nuevas generaciones no han experimentado un proceso de prácticas militares y de lo que significa y representa
Así que pues ha habido un poco de olvido en el proceso y ha habido tanta crisis que de tantos niveles y sigue habiendo tanta crisis que, número uno, no sabemos por dónde empezar, y número dos, cualquier cosa se siente como salvadora, que venga aquí, porque estamos en un hoyo que lo que nos, si nos, estamos en un pozo en el fondo, y si nos tiran un alambre de púa, nos agarramos del alambre de púa para poder intentar sobrevivir. Sí. Así que yo creo que está complicado el panorama, pero igual neciamente no pierdo la esperanza de que podamos lograr una visión más allá, quizás con ayuda pues de otros grupos, de lo que representa ser un centro militar al pico de una y varias guerras, ¿verdad? Hacernos un target, un gran ojo para dónde dirigir sus ataques. Ahí la esperanza no me está funcionando tampoco. No, pero fíjate, pero lo intentamos. Yo sí tengo esperanza. Buen intento. Yo sí tengo esperanza de que hay todavía una oportunidad importante de convergencia alrededor del tema de la militarización. Ahí hay un poeta de Brasil que se llama Alfonso Romano de Santana, que tiene un poema que se llama Los hombres aman la guerra, y dice: los hombres tienen de amante la guerra aunque desposen la paz, aunque se casen con la paz, ¿verdad? Y hay algo en el proceso de ese morbo y del control y del poder, algo que en otra escala vemos en la política puertorriqueña, cuando de momento figuras clave de momento tuitean: los barrimos, o vamos a arrancarles la cabeza, o los vamos a masacrar. Correcto. Hay una cuestión de aplastar al otro, ¿verdad? Que está muy atada a políticas de control, y a la gente le gusta pensar que está ganando, ¿verdad? Uno de los efectos que se da en Puerto Rico es que de momento nos permite salir de la colonia. No es que no tenemos poder, es que nosotros somos los que estamos allí. Estamos masacrando al comunismo, estamos ganando, los estamos barriendo, estamos conquistando, porque la guerra parte de la gran mentira de que todos vamos contra este enemigo y podemos ganar, y ganamos, ¿verdad? Que es el caso de los Estados Unidos, donde de momento pues hay miseria, no hay asistencia pública, pero estamos ganando, ¿no? Estamos making America great again. Uh-huh. Pero a la misma vez, yo creo que una de las cosas que crean las redes sociales y esta cuestión de estar televisándolo es que está pasando literalmente en el país, en nuestra isla, en Puerto Rico, en la extensión geográfica, pero se siente igual de lejos, como si estuviera pasando en Gaza, o si estuviera pasando en Venezuela, o si estuviera pasando en otro lugar del mundo, aunque está pasando aquí, lo vemos literalmente a la misma distancia. Y creo que es un problema que las redes sociales nos traen, que también nos cambian la forma en que nosotros vemos las violaciones de derechos humanos, la proximidad, y creo que eso hay que decirlo. Sí. Sin embargo, dicho todo esto, yo creo que Puerto Rico culturalmente fuera una de las cosas, ¿verdad?, de apostar. Es que yo creo que hay un punto de convergencia con grupos que todavía siguen conglomerando gente alrededor del tema de la paz, alrededor del tema de que la gente no se ve, por ejemplo, militarizándose. Yo no creo, por ejemplo, que aquí el adoctrinamiento sobre todo el mundo cargar con un arma y defenderse fuera de espacios particulares ha percolado en el colectivo de la sociedad puertorriqueña. Todavía los sectores que pertenecen, por ejemplo, a bases de fe, sectores que pertenecen a lugares quizás más tradicionales, las personas que no necesariamente pertenecen a unos espacios específicos, no ven la posibilidad de andar por ahí armado y de caerle a tiros al otro. No lo ven. Todavía sigue siendo algo que choca. Y yo creo que la militarización aquí, el hecho de la ocupación, el hecho de que la gente se siente incómoda con tú llegar a un sitio y que todo el mundo está hablando en inglés, el hecho de que la gente de momento se siente que hay alguien que no es de aquí, que está poniendo las reglas aquí. Pasa como cuando FEMA, que cuando venían esos inspectores que hablaban en inglés y querían entrar, las personas te decían: yo no voy a dejar a alguien hablando inglés nada más en mi casa, que entre. ¿Qué significa eso? Y yo creo, ¿verdad?, que y sobre todo eso, que todavía hay un compromiso con la paz, con la idea de la paz, y yo apuesto a ese compromiso con la paz multisectorial. De hecho, creo que sigue siendo un gran tema de convergencia, y creo que es una de las pocas oportunidades que tenemos ahora como país de hacer convergencia, porque une todo, une la salud, une el tema ambiental, une el tema de la ocupación, los temas que tienen que ver con valores éticos de qué queremos para los demás, y es uno de los espacios fundamentales. Para la guerra nada, gente. Compañera, gracias por este primer espacio. Gracias, Clori. Gracias, Vero. Gracias, Wilton. Saludos cordiales, Wilton. Wilton se ha gozado este programa como la falta que le hacíamos, yo sé. Le hacíamos mucha falta. Le hacíamos mucha falta. Estaba contando los días. Así que, gente, síganos siempre en Ayuda Legal Puerto Rico. Conocer tus derechos es poder.